Bueno, a continuación vamos a hablar, pues, digamos, de la relación de la neurodegeneración con algunas enzimas de apelamiento de Golgi, del aparato de Golgi, sí, valga la redundancia, ¿no? Por su parte, encontramos a la proteína quinasa número 2, ¿cierto? Rica en leucina. Esta sobreexpresión de esta proteína quinasa o rica en repetición de leucina está asociada con con la acumulación de la proteína alfa-sinucleína en la enfermedad de Parkinson. Por su parte, esta proteína rica en leucina, rica leucina, en repetición 2 de leucina, ¿cierto? Bueno, proteína rica en repetición en leucina lo que va a hacer es la fosforilación de las proteínas 8, 10 y 29 RAP, que son proteínas GTP-ASA que intervienen en el transporte de Golgi, ya sea de anterogrado o retrogrado, como se explicó en el anterior video. Por su parte, la 8 y 10 van a hacer este tipo de transporte, pero por su parte, la proteína RAP número 29, la proteína netsina número 6 y la proteína vacular de vacular 35 van a intervenir en lo que es en el transporte del retrómero, ¿sí? El transporte del retrómero implica en que se van a transportar esas glucoproteínas o esas proteínas que van a ser, digamos, degradadas, sí, que van a ser degradadas desde la región detrás de Golgi, ¿cierto? A lo que es los lisosomas, por enzimas hidrolasas ácidas lisosomales. Por su parte, la proteína vacuolar número 52 tiene una interconexión también con la proteína rica en repetición de leucina número 2 y con la proteína RAP número 2 que también, pues, interviene en el transporte vesicular, como ya se ha dicho, especialmente en la región de detrás de Golgi hacia lo que es el retículo endoplásmico, ¿cierto? O por, pues, lo que es vía del retrómero. Por otro lado, encontramos que aquí está la CDK5, que es la quinasa dependiente de ciclina número 5. Esta proteína quinasa es importante para la regulación del ciclo celular, sin embargo también se relaciona con enfermedades neurodegenerativas, como lo que es la enfermedad de... ¿Por qué razón? Pues por lo que se genera esta quinasa dependiente de ciclina número 5, lo que va a hacer es eh, la bueno, está implicada en procesos de neuroinflamación, afectación de la plasticidad neuronal y también se pueden liberar citoquinas como la interleucina número 1, interleucina 1 alfa especialmente, ¿no? Por otro lado, encontramos que está la proteína RAP3238, que es una GTPasa que interviene en el transporte de enzimas melanogénicas desde el aparato de Golgi hacia, pues, lo que es el retículo endoplasmático, ¿cierto? Por otra parte está la COP2, que es una proteína de recubierta proteica número 2 que, pues, interviene en el flujo anterogrado del retículo endoplasmático hacia el aparato de Golgi, ¿cierto? Y por su parte encontramos que está la proteína quinasa A, PSK, que lo que va a hacer es una fosforilación de la proteína ADAM10, que es una proteína integrina metaloproteinasa, que se une a su vez con el factor de necrosis tumoral alfa y con la proteína, bueno, la proteína que, la proteína beta amiloidea, ¿cierto? Que está asociada, pues, con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues tiene una vía terapéutica, ¿no? Pues puede ser posiblemente una diana terapéutica, ¿no? Al igual que lo que es la proteína RAP número 1, que es una GTPasa que interviene también en el transporte vesicular desde el retículo endoplásmico hacia el aparato de Golgi, de la que ya hablaremos más adelante, ¿no? La guiantina, pues obviamente también interviene en el transporte vesicular y la formación de crestas intercisternales del aparato de Golgi. Y por otro lado está la proteína matriz de 130 kilodaltons, GM130, que interviene, pues, también en el transporte vesicular del aparato de Golgi, en procesos como mitosis, como la apoptosis, como la autofagia, ¿cierto? Y la proteína de apilamiento Golgi de 65 kilodaltons, que también interviene en el transporte de Golgi, ¿cierto? Por su parte, están las proteínas SNARI, que son importantes para la fusión homotípica de las vesículas transportadoras,
Haciendo una inferencia, pues obviamente en las enfermedades neurodegenerativas se va a afectar el transporte vesicular, obviamente, ¿cierto? Junto con la fusión heterotípica, el transporte de algunas proteínas o la acumulación de algunas proteínas de las que ya hablaremos más adelante, pero ya se nombró una, ¿no? Bueno, por otro lado, la Golgi 160 se produce en el proceso de adipogénesis, ¿cierto? Esta proteína de Golgi, ¿no? Y pues también está implicada en el transporte vesicular, ¿cierto? A grandes rasgos esto sería lo del esquema, ¿no? Ahora vamos a mirar lo que son algunas mutaciones genéticas de la proteína LRRK2, ¿cierto? Que es una proteína quinasa 2 rica en repetición de leucina. ¿Cuáles son las mutaciones más comunes? Pues, como ya les dije, entonces vamos a mirar cuáles son las más comunes de la proteína quinasa 2 rica en repetición de leucina. Sí, principalmente vamos a mirar dos mutaciones, ¿no? La G219S y la G220T, que están asociadas con, pues obviamente con la enfermedad de Parkinson autosómica dominante. Entonces, ¿mediante cuál mecanismo se da el estrés del aparato de Golgi? Bueno, hay algunas proteínas de choque térmico, como la número 47, que también hacen parte de las proteínas chaperonas, que pueden activar a su vez lo que es el factor de regulación tipo 4, ¿cierto? De hecho, estos factores son mecanismos. ¿Cuáles son mecanismos? Pues sí, son mecanismos de estrés de Golgi, aunque se dice que también esta proteína de choque térmico número 47 activa al factor ARF4 de ribosilación tipo 4, que está asociado con el transporte vesicular y que son factores a su vez atenuantes del estrés de Golgi, ¿cierto? La vía de proteína quinasa activada por mitógeno sí está asociada efectivamente con el estrés de Golgi, ¿cierto? Mientras que la proteína de choque térmico número 47 junto con el factor de ribosilación número 4 están asociados con lo que es la atenuación del estrés de Golgi, ¿sí? Por otro lado está el TFE3, que es el factor de transcripción número 3. Este factor de transcripción no está fosforilado en el citoplasma cuando se genera la desfosforilación, fosforilación, ¿cierto? Está fosforilado. Y cuando se genera la desfosforilación del factor de transcripción número 3, pues también se genera pues el estrés de Golgi, ¿no? Pero también se dice que es un factor atenuante del estrés de Golgi. Sí, bueno, por otro lado también está la proteína mucina y los proteoglucanos, que también están implicados en el estrés de Golgi, junto con la disminución de una proteína de la que ya vamos a hablar más adelante, que está asociada con la fragmentación del aparato de Golgi, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibles dianas terapéuticas de estas enfermedades neurodegenerativas? Especialmente en la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, ¿no? Pues encontramos la proteína GRASP55, que es una proteína filamento de Golgi de 55 kilodaltons. Esta proteína filamento de Golgi de 55 kilodaltons es importante también pues para lo que es el transporte vesicular. Está implicada en procesos, digamos, patológicos de los que ya vamos a hablar adelante, un poquito más adelante, como el cáncer, ¿cierto? La proteína de filamento de Golgi 65 kilodaltons y la proteína matriz de Golgi de 130 kilodaltons también son posibles dianas terapéuticas de las que ya vamos a hablar más adelante, especialmente en algunos trastornos como glucosilación de glucoproteína, ¿cierto? Por otro lado está la proteína RAP GTPasa, que es un factor atenuante pues, en una posible diana terapéutica para la enfermedad de Parkinson. Ya les voy a contar por qué, ya lo vamos a mirar. El SB1, que es un factor de transcripción, ¿cierto? De lo que es el factor de transcripción bueno, está el SB1, ¿sí? Este es un factor de transcripción de, bueno, está uno que es el de factor de transcripción de monocitos y macrófagos y el factor de transcripción de dedos de zinc. Estos dos factores también son posibles dianas terapéuticas que están asociadas pues, con el estrés de Golgi, con la atenuación del estrés de Golgi, pero ya vamos a hablar de ellas, cómo hacen este proceso terapéutico, y la proteína ADAM10, que es una integrina o metaloproteinasa, de las que ya vamos a hablar bien de ellas, ¿listo? Dentro de las posibles dianas terapéuticas, como ya les dije, está la proteína de filamento de Golgi de 55 kilodaltons,
Se dice que la fosforilación de esta está asociada con el beneficio de algunas enfermedades como la fibrosis quística, ¿no? Entre otro poco de enfermedades, ¿no? Pero se dice que también la disminución de la proteína de apelamiento de Golgi de 55 kilodaltons, especialmente su disminución y la disminución del guardián de la inmunidad, como se conoce, o el guardián de genoma del gen supresor de tumores número 53, están asociados pues con la angiogénesis y la metástasis. De hecho, la proteína, el gen supresor de tumores número 53 ya hablaba mucho, bastante, en otros videos, ¿cierto? Bueno, por otro lado, se genera procesos angiogénicos y metástasis, ¿no? Y especialmente se genera esta disminución de la proteína de apelamiento de Golgi 55 kilodaltons y la disminución del gen supresor de tumores número 55, ¿cierto? Están asociados con el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama. De esta proteína de apelamiento de Golgi, perdón, especialmente el gen supresor de tumores número 53, se habló en el video de la sobreexpresión de las proteínas de choque térmico y también de la atenuación de protoncogenes como el gen MYC, pero pues eso está en otro video, ¿cierto? Y pues no vamos a entrar a detalles en eso, ¿no? Posibles dianas terapéuticas. Otra posible es, digamos, la proteína de apelamiento de Golgi número 65 kilodaltons que pues interviene en el transporte de Golgi y la glucosilación de las glucoproteínas. Sí, y la proteína matriz de Golgi de 130 kilodaltons, de las que ya se dijo cuáles eran pues sus funciones. Transporte de Golgi, transporte vesicular, obviamente. Y mitosis, autofagia y un poco de funciones, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es que es porque son posibles dianas terapéuticas, porque se pueden tratar lo que son trastornos de glucosilación, el cáncer, ¿cierto? Como se puede ver en la imagen, y las patologías autoinmunitarias, ¿cierto? Por otro lado, hay otras posibles dianas terapéuticas como la proteína la 1, que es la GTPasa, que interviene en el transporte vesicular de las que ya he hablado antes, ¿cierto? Y lo que hace es disminuir los depósitos de la proteína alfa-sinucleína, ¿cierto? Que esta proteína alfa-sinucleína está asociada pues, con la enfermedad de Parkinson, de la que ya hablé antes, y la sobreexpresión de la proteína de leucina rica en repetición de leucina número 2, ¿cierto? Proteína rica en repetición de leucina número 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta proteína GTPasa 1? Lo que va a hacer es disminuye los depósitos de la proteína alfa-sinucleína. ¿Por qué? Porque va a permitir el transporte de la proteína alfa-sinucleína desde lo que es el retículo endoplasmático a lo que es el aparato de Golgi. Por eso se dice que se aumenta el transporte vesicular. ¿De qué? Pues de la proteína alfa-sinucleína, ¿cierto? De tal manera que hay un aumento de las neuronas dopaminérgicas y esto pues se traduce en un menor deterioro neurológico en la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Ya que pues obviamente cuando están estos procesos patológicos de ¿sí? De la enfermedad de Parkinson, lo que va a hacer es, va a ocurrir lo contrario, que un aumento de la acumulación de la proteína alfa-sinucleína en el retículo endoplásmico y no va a haber su transporte hacia el aparato de Golgi. Y pues por consiguiente lo que va a haber es una disminución de las neuronas dopaminérgicas y pues un aumento del deterioro neurodegenerativo, ¿cierto? Entonces, otras posibles dianas terapéuticas son la proteína, ¿sí? De las que ya les dije que era, la proteína, ¿cierto? De dedo de zinc número 1 y la proteína, perdón, el factor de transcripción, quiero decir, de dedo de zinc número 1 y el factor de transcripción de monocitos y macrófagos, que lo que van a hacer es atenuar la fragmentación de Golgi, ¿cierto? Van a atenuar la fragmentación de Golgi, por eso se ve esa X y ese chulito ahí y lo que hay, digamos, una proteína deficiente que es la proteína matriz de Golgi de 130 kilodaltons que se ve deficiente en la fragmentación de Golgi y en el estrés de Golgi, entre otras, ¿no? Por su parte, encontramos que en la proteína ADAM10 o integrina metaloproteinasa, esta proteína lo que interviene es en previene la formación de la proteína beta amiloidea, ya que se impide el paso de la formación de la proteína precursora beta amiloidea, que es BAPP, ¿cierto? A lo que es la formación de la proteína beta amiloidea. Tanto la proteína beta amiloidea como la proteína tau están asociados con el deterioro neurodegenerativo y la enfermedad de Alzheimer.
Entonces, de tal manera que si se inhibe la formación de la proteína beta amiloidea por la proteína precursora de la proteína beta amiloidea, por la acción de la proteína ADAM número 10 o integrina metaloproteinasa que se une a su vez a la proteína. Bueno, en fin, lo que va a ocurrir es que pues al haber esta disminución de la proteína beta amiloidea, lo que va a haber es un aumento, una disminución, ¿cierto?, del deterioro neurodegenerativo por parte de lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿listo? Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias.